Gracias, hermanos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias siempre por hacer el ánimo para conectarse. Qué bueno que siempre Dios pone el propósito. Ahí está el hermano Manuel en su parcela, ¿verdad? Y trabajando y conectado. Dios toma muy en cuenta el esfuerzo. No que seamos perfectos, pero Dios toma en cuenta el esfuerzo. Ojalá y más hermanos pudieran tomar ese buen ejemplo, ¿verdad? Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias, si la tienen ahí a la mano, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, y comenzando con el versículo 10 al versículo 13. En esta lectura vamos a reflexionar un poquito. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. El apóstol Pablo está reconociendo algo muy bonito en esta gente, en estos hermanos que se reunían en este pueblo de Tesalónica. Y es que ellos habían hecho un esfuerzo para estar ahí. Sabemos de los muchos sacrificios que el apóstol Pablo debía realizar cada vez que hacía un viaje, de cómo se exponía a toda clase de sufrimientos, de experiencias difíciles. Pero lo más importante era que estos hermanos estaban aprovechando el esfuerzo de Pablo. No hay mayor satisfacción que esa para cualquier un padre para sus hijos, o en este caso, el predicador para la iglesia. Está sumamente contento, satisfecho, siente que el esfuerzo valió la pena, porque los hermanos habían prestado atención, habían estado atentos a los consejos. Dice el apóstol Pablo que él se había esforzado con hijos, con consideración, con cariño, con la tolerancia necesaria, y les había orientado acerca de los problemas de la vida, del camino, de las dificultades que seguramente iban a tener, de los problemas en sus casas, de las acciones. Y el apóstol Pablo había estado ahí con ellos, apoyándolos en cualquiera que fuera su situación. Pero ellos habían mostrado interés. Ellos habían mostrado una buena actitud hacia la palabra de Dios dicha por el apóstol Pablo. Y eso es justamente lo que yo quiero resaltar en esta tarde. Esa buena actitud. Hermanos, necesitamos mucho de eso. Porque seguramente todos escuchamos la palabra de Dios, la leemos, la escuchamos, pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a tomar la palabra como palabra de Dios, como santa palabra, lo que es en verdad? Seguramente hemos leído muchas veces acerca de la vida piadosa, de la entrega y del sacrificio de los hombres de la antigüedad, de la forma de cómo entregaron sus vidas y sus bienes, del sacrificio que tuvieron que hacer en beneficio de los hermanos. Lo leemos y lo aplaudimos.
no, reconocemos que fue una gran obra la que hicieron. La escritura está llena de ejemplos de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a llegar al sacrificio por sus hermanos, por salvar sus propias almas. Y lo leemos y lo admiramos y quisiéramos algún día poder encontrar hombres o mujeres así en la iglesia ahora. Pero no pasa de ser una sorpresa. No pasa de encantarnos con esas experiencias. Porque cuando llega justo el momento, no estamos dispuestos a hacerlo o a hacer lo que la palabra de Dios dice. Digo esto, hermanos, porque la palabra de Dios, lo cual en verdad es palabra de Dios, no la opinión de una persona, por muy honorable que sea, no pasa de ser una opinión. Pero cuando la palabra de Dios dice, no hay opinión que valga. Cuando la palabra de Dios dice algo, podemos nosotros estar de acuerdo o no con lo que dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sigue siendo palabra de Dios. Probablemente me agrade poco o mucho, pero la palabra de Dios sigue siendo. Lo sorprendente y lo admirable en los hombres de la antigüedad es que ellos estaban dispuestos a dejar su propia voluntad de lado y dejar que fuera la palabra de Dios quien dirigiera sus vidas. No es nada fácil, ciertamente, no es nada fácil, pero deberíamos de intentarlo. Deberíamos de esforzarnos. Quizás lo estamos intentando. Falta más. Nadie dijo que iba a ser fácil. Cuando encontramos en la palabra de Dios exhortaciones que nos llevan al extremo. Cuando escuchamos a Jesús decir al hombre rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Decimos nosotros, pues, bonito se escucha. Y este hombre era de seguro un tacaño porque no quiso vender todo lo que tenía. Es que no es fácil, definitivamente. Hay muchas cosas que podemos considerar alrededor de esas lecturas, ¿verdad? Pero la palabra de Dios fue así. O como cuando dijo Jesús, el Hijo del Hombre no tiene... Y cuando dijo, cuando te den una mejilla, ponle la otra. Son lecturas seleccionadas, las cuales nosotros admiramos y nos quedamos como qué bien que están ahí esas cosas, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Platicando, tocamos el tema de la ofrenda. Y dice, ¿cree que los hermanos están ofrendando como debería de ser? Y yo le dije, no sé. Si me juzgo a mí mismo, yo podría decir que sí. Pero si soy totalmente honesto, quizás no. Cuando llegamos al punto de la ofrenda en cada domingo en nuestras reuniones, hermanos, se pone a prueba. Así dice el apóstol Pablo. Esto no es como un mandamiento, dice. Es una prueba de amor. Es una prueba de amor. Sin embargo, seguimos ofrendando de forma que a nosotros nos parece justa, pero no es lo que Dios quiere. Con nuestro tiempo, con nuestros recursos, con nuestras habilidades, con nuestras capacidades, le seguimos dando a Dios lo que va sobrando. Están haciendo falta obreros, por ejemplo. Ay, pero yo estoy muy ocupado para meterme a eso. Tengo tanto trabajo. Usted viene, hermano. Comienzo temprano y me da la noche y no me alcanza el día. Y los obreros Señor, pide, ¿acaso no deben tener trabajo? ¿Acaso no tienen nada que hacer?
Claro que sí. Dice entonces, volviendo a la lectura de Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo reconoce que estos hombres recibieron la palabra de Dios, la palabra de ellos, la recibieron como lo que en verdad era palabra de Dios. Quiere decir que cuando el apóstol Pablo le decía a un hombre o a una mujer de tal forma y de tal manera debe de actuar, la gente lo tomaba como sugerencia o lo tomaba como una ley. Lo tomaba como venida de Dios. Si Dios lo dice, no hay más que hacer. Y eso es justamente, hermanos, el paso en el que, el punto en el que nosotros estamos. Y es justamente el lugar a donde tenemos que avanzar. No que lo hayamos hecho mal, no que lo estemos haciendo mal, pero debemos de reconocer que lo podemos hacer mejor. Eso sí estoy seguro. Lo podemos hacer mejor. Hemos avanzado bastante, no solamente en el crecimiento de nuestra edad, en el desarrollo de nuestro cuerpo, sino también hemos avanzado bastante como iglesia y como individuos, como cristianos. Pero también, hermano, tenemos que aceptar que necesitamos seguir avanzando. El mismo apóstol Pablo lo reconoció y dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todavía. Así que nosotros también, humildemente, tenemos que decir, como el apóstol Pablo, no lo hemos alcanzado. Quizás nos hace falta algo todavía, ¿no les parece? La perfección está todavía muy lejos de nosotros, pero tenemos que continuar esforzándonos. La palabra de Dios entonces debe de llegar al corazón de todos los hombres y mujeres como palabra de Dios. Y la exhortación venida por sus siervos tiene que ser recibida como palabra de Dios. Cuando yo exhorto a alguien, cuando exhortamos a alguien a actuar de una o de otra manera, de una manera específica, ¿verdad? De acuerdo a la palabra de Dios, fácilmente alguien puede decir, sí, me dice que lo haga, pero él no lo hace. Esa es como la típica frase aquella de que el médico me manda a rebajar, pero ya lo vieron a él como está de gordo. Entonces, el enfermo es el que necesita rebajar, el médico no, porque el médico puede estar gordo, pero si está sano, y si está enfermo, al fin y al cabo, es su problema. Cuando la palabra de Dios nos hace una exhortación, hermanos, por medio de un hermano, tenemos que recibirla como palabra de Dios, no como palabra del hermano. Porque ahí es donde está el detalle. Si un hermano muy bien intencionado y con suficiente base escritural llega y nos exhorta, tenemos que recibir la exhortación como de Dios. No es el hermano fulano tal el que está dando la exhortación o las palabras de ánimo. Dice el apóstol Pablo que ellos hicieron este trabajo con la iglesia en Tesalónica, pero que la iglesia mostró una buena actitud. Y eso es justamente lo que necesitamos mostrar para terminar, para completar la carrera que tenemos por delante. Vamos caminando, vamos avanzando, pero aún nos hace falta un tramo que recorrer. Lo podemos hacer, hermanos, estoy seguro. Confío en la buena voluntad y en la buena decisión, en la sabia decisión de cada uno de nosotros. En que cuando leamos la palabra de Dios, cuando escuchemos la exhortación venida de la palabra de Dios, la vamos a obedecer. Nada hace más, nada puede dar mayor satisfacción que esa. El encontrarnos con una exhortación en la palabra y escucharla y recibirla y retenerla y aplicarla. No va a ser fácil, nadie dijo que sería fácil, pero es el camino correcto. Ahí mismo siempre en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 1, pero en el versículo 5, dice el apóstol, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros.
El apóstol entonces está nuevamente reconociendo el buen recibimiento que esta iglesia había tenido hacia la palabra de Dios, pero porque también los presentadores, en este caso los apóstoles, el apóstol Pablo y sus compañeros, dice que habían llevado el evangelio no solamente como de palabras, no eran, no eran puros ofrecimientos o historias sin fundamento. El evangelio, hermanos, el evangelio del Señor tiene esa gran cualidad. Hay suficiente base histórica, hay suficiente base en las escrituras para afirmar algo y sostenerlo. Solamente se necesita que las personas que escuchan muestren buena voluntad hacia la palabra. Eso sí es indispensable. Tener buena voluntad hacia la palabra y quitarse de la mente aquello que todavía hoy en día muchas personas siguen repitiendo. El papel aguanta con lo que le pongan. Y eso es cierto. El papel aguanta con lo que le pongan. Pero como dice el apóstol Pablo, el evangelio dice que nosotros les trajimos no fueron simplemente palabras, fueron también expresiones de poder, manifestaciones de poder del Espíritu Santo. Todos recordamos la época de los milagros, ¿verdad? Bueno, ahí estaba, era el propósito. En ese momento era necesario porque la gente debía confiar, debía creer por medio de los milagros. Los milagros fueron un instrumento para llevar a la gente a la verdad. La palabra de Dios, entonces, hermanos, puede ser bien recibida como palabra de Dios o puede ser recibida como palabra de hombres, como buenas sugerencias. Todos reconocemos algo bueno en la palabra de Dios. Todos reconocemos cierto grado de sabiduría, entrega, sacrificio, admiración, respeto, pero eso no basta. La palabra de Dios es mucho más que eso. Claramente dice la Escritura. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, es el poder de Dios. Y ante eso no tenemos otra cosa que hacer más que obedecer. Es lo único que le queda al ser humano, obedecerlo. Claro, la gente se niega porque están muy ocupados, ¿verdad? En sus quehaceres. Entonces no pueden dedicarse a esto. Sin embargo, al final de la vida, todas las personas se dan cuenta de que pudieron haber hecho mucho más por sus vidas que lo que hicieron. Ocupamos el tiempo haciendo 1000 cosas. Y todo eso es bueno. Todo lo que podamos aprender es bueno. Lamentablemente, todo lo que aprendemos, hermanos, en la muerte se termina. Todo lo que estudiamos, todos los títulos, todo el esfuerzo ese que se hace de una vida entera dedicada, con la muerte se termina. Solamente tenemos que visitar las casas de las personas donde ya han fallecido y ahí están los títulos colgados, eminencias. En algún tiempo fueron muy buenos en lo que hacían, pero si no hicieron lo único que realmente valía la pena, desperdiciaron su vida. Todos recordamos la historia de Marta y María. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Y María ha tomado la cosa necesaria. Hay mucho afán en el mundo, hermano. Hay mucho afán en el mundo. El mundo es un mundo de afán. Y nosotros nos metemos en la carrera del afán y corremos esa carrera. Y la insatisfacción nos inunda y nunca nos alcanza. Nunca nos alcanza. Tenemos lo que tenemos y aún así queremos más. Y eso es bueno hasta cierto punto. Si es una noble aspiración. Pero si tenemos y queremos para gastar en nuestros deleites, al fin y al cabo,
mucho provecho no habrá. Dice entonces la palabra de Dios, busquemos más adelante en el libro de Tito capítulo 1 y en el versículo 14. Dice la escritura, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dice la palabra de Dios que hay mandamientos de hombres, los cuales tienen cierta reputación de sabiduría y de verdad. Estoy seguro que todos en algún momento nos hemos topado con ese tipo de reflexiones, los cuales parece a simple vista que son lo mejor que podemos encontrar, grandes consejos, tremendas exhortaciones, pero cuando son nada más venida de hombres, hermano, no pasan de ser eso nada más. Necesitamos prestarle mayor atención a la palabra de Dios, salida de la palabra de Dios. Me gusta pensar cómo eran en el primer siglo las reuniones. ¿Cómo era en el primer siglo las reuniones? Reunida la iglesia, alguien leía, alguien interpretaba y la palabra de Dios tenía la preeminencia. Ahora, los púlpitos están llenas de opiniones, muchas opiniones. Y las personas llegan a las iglesias a escuchar opiniones. Necesitamos escuchar más la palabra de Dios. Y eso la podemos encontrar en nuestras casas, en el tiempo libre, en un lugar apartado. Quiero invitarlos a buscar también en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 11. El apóstol Pablo hacía un gran esfuerzo en encaminar a los hermanos por el camino correcto. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El apóstol Pablo está reconociendo que hay un evangelio, hay un mensaje que puede estar siendo dicho desde muchas veces desde los púlpitos, el cual no proviene de Dios, sino proviene de los hombres. Pues yo, dice, ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Los predicadores, cuando predicamos, debemos ser extremadamente cuidadosos. Y debemos de recordar la exhortación que la palabra de Dios nos hace. No sean maestros, muchos de vosotros pueden recibir mayor condenación. Porque el que enseña algo no solamente lo enseña, sino también lo hace. O no solamente lo hace, sino también conduce a otros a que lo hagan. La palabra de Dios debe ocupar el primer lugar siempre. Y nuestras opiniones deben de tener un lugar. Y cualquier cristiano sabio reconoce que su opinión tiene una limitada influencia sobre los demás. Porque claro, por medio de la vida, por la experiencia, podemos ser capaces de dar una opinión, claro que sí. Y esa opinión va a tener algún grado de influencia sobre las demás personas. Pero jamás va a ocupar el lugar que ocupa la palabra. Eso sí tenemos que tenerlo, tener la sensatez de reconocer esa diferencia. Esto que le voy a decir, hermano, es mi opinión, muy humilde. Por favor, no me haga caso, considérela, estúdiela si quiere, pero es nada más mi opinión. Es necesario hacer esa observación. Pero cuando la palabra de Dios dice algo, las opiniones salen sobrando. El apóstol entonces reconoce que el evangelio que él está predicando no es un evangelio basado en opiniones, en argumentos o en artificios humanos.
El evangelio de Dios es uno. La palabra de Jesucristo es una sola. Y por más que alguien quiera suavizarla, no la va a poder suavizar. Cuando el Señor dio una orden a sus apóstoles, fue justamente eso, lo que dijo, ni más ni menos. ¿Qué de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que son perseguidos. ¿Dónde están los bienaventurados el día de hoy? Necesitamos de esa gente. Necesitamos ser de los bienaventurados. En Efesios capítulo 2, vayamos nuevamente un poquito adelante, y en Efesios capítulo 2, y en el versículo 2, mire qué cosa más interesante esta. Dice del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Allá atrás leímos que la palabra de Dios actúa en los cristianos. La palabra de Dios opera en los hijos de Dios para transformarlos, para conducirlos según los designios que Dios tiene dispuestos para cada uno de nosotros. La palabra de Dios moldea el carácter y la personalidad de cada uno. Pero también hay un poder que actúa en los hijos de desobediencia. Es un espíritu controlado por el maligno que hace que la gente actúe de la manera que actúa. Así que está claramente, hermanos, aquí podemos contemplar los dos poderes, el poder de Dios y el poder del enemigo. Pero el apóstol Pablo, cuando se refiere a los hermanos en Efesio, dice, ustedes anduvieron en otro tiempo, que conste, ya no, en otro tiempo anduvieron siguiendo la corriente de este mundo. ¿Y sabe lo que sucede, hermanos? Que muchas personas aún hoy en día están siguiendo la corriente. Sí, muy religioso, muy cristiano, muy todo lo que quiera, pero están siguiendo la corriente de este mundo. Y por esa razón, nunca salen de la condición en la que se encuentran. Para poder avanzar en el camino a la fe, es necesario conducirse de manera distinta de como lo hizo en el pasado. El problema es que la corriente de este mundo se disfraza de tal forma que confunde. Y ahí es donde muchos cristianos corren. Es el problema. Muchas veces corremos ignorando las consecuencias negativas de lo que eso nos puede traer, porque no miramos lo malo. No nos damos cuenta que también el lobo se viste de oveja para engañar. Y así como Satanás se viste de ángel, también sus escogidos. Cuando el cristiano entonces se deja influenciar por la corriente del mundo, hermanos, entonces se está comportando como en otros tiempos, no más que ahora es cristiano, ¿verdad? Ahora es cristiano, ahora las cosas que hace las hace dentro de la fe, pero él sigue la corriente. Estoy seguro que algunos podrán decir, eso no es así. ¿De veras no es así, hermanos? Piense por un momento en el afán. Es lo que nos tiene en estas circunstancias.
Podríamos estar peor, pero mejor con el Señor. Pero nadie quiere eso. Todos queremos seguir la corriente del afán. Nos involucramos, nos llenamos de ella. Y ya no nos queda tiempo para nada. Pero el afán nos domina. Dice la palabra de Dios entonces, haga el favor, hermano, buscar en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9. El apóstol Pablo nuevamente dice la palabra del versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos solamente, no erréis, dice. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Y esto erais algunos. El apóstol Pablo es generoso, es muy generoso al escribir que esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si esta es la condición del hombre de Dios, no deberíamos de estar siguiendo la corriente de este mundo. No deberíamos, definitivamente. Porque si no sería una contradicción, ¿verdad? Una contradicción. Tibios, dice el libro de Apocalipsis. Tibios. Eso no puede ser. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Haga el favor de buscar en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12 y en el versículo 31. Oiga lo que dice. Juan capítulo 12 y versículo 31. Ahora, dice la escritura. Vamos a ver el versículo 30. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía eso dando a entender de qué muerte iba a morir. Hermanos, la palabra de Dios se manifestó en el pasado de muchas maneras. Así dice el libro de los Hebreos. Dios ha manifestado su voluntad de muchas maneras en el pasado, pero ahora encontramos la palabra de Dios, la palabra de Jesucristo y sus apóstoles como única palabra para dirigir el destino de la humanidad, para conducirlos en su camino al cielo. Por lo tanto, cualquier otra fuente de información está excluida. No hay sueños que valgan, no hay libros, no hay ningún tipo de información. Hermanos, el mundo está en una guerra constante con el Señor y está atacando a sus hijos de todas las formas posibles. Tengamos cuidado nosotros entonces, pues, en lo que creemos. Nuevamente volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, pero ahora en el versículo 3.
Demos siempre gracias, dice el apóstol Pablo del versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo reconoce que el trabajo no es fácil. Por esa razón debemos apreciar a nuestros hermanos que cuando ha pasado el tiempo siguen ahí dando la batalla. Un hermano que ha estado en la iglesia por algún tiempo, por algunos años, merece toda nuestra consideración. Como dice el apóstol Pablo, nos acordamos de vuestra fe, de la obra de vuestra fe y del trabajo que han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Aprendamos a valorar a nuestros hermanos mayores en la iglesia, sobre todo aquellos que han dedicado su vida y su esfuerzo a exhortar a otros, a animar a otros. La palabra de Dios entonces dice que el apóstol Pablo reconocía esto en los hermanos y se daba cuenta que la lucha se libra cada día. Así que cuando ya tenemos un hermano que tiene muchos años de estar en la iglesia, ya ganó muchos días de batalla. Tenemos que reconocerle su trabajo y darle gracias a Dios por tener gente como él ahí. En el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses y en el versículo 6 dice que cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermano, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Mire qué bonito lo que dice el apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo que él se alegró muchísimo y cobró ánimo con solo saber que los hermanos a los que él tiempo atrás había visitado y donde él había estado sembrando la semilla, seguían perseverando, seguían firmes. El apóstol Pablo estaba contento. Volvió a él el ánimo al recibir buenas noticias. Por esa razón debemos alegrarnos cuando sabemos que nuestros hermanos en la distancia siguen batallando. Gracias a Dios por este medio que tenemos la oportunidad de mirarnos, de compartir. El hermano Manuel está en su parcela trabajando, otro hermano puede estar en el camino y está escuchando la predicación, o alguien más está en su casa y cada quien en lo suyo, pero todos conectados. Dice el apóstol Pablo, nos da muchísimo gusto saber eso, que la palabra de Dios ha calado hondo en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros, y que a pesar de las muchas ocupaciones, ahí estamos, dando la batalla. La palabra de Dios entonces, hermanos, sí ha actuado efectivamente en nosotros. Siempre aquí en el capítulo 3 de Primera Tesalonicenses, pero en el versículo 12 y el versículo 13, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice la palabra de Dios que podemos, que la escritura, el conocimiento, el contacto, puede ayudarnos a crecer. No hay entonces excusa. No hay entonces excusa. Tenemos que establecer eso ya para ir finalizando. La palabra de Dios actúa en nosotros, fortaleciendo nuestra convicción, dándonos crecimiento, dándonos la esperanza de la salvación constantemente, dándonos el confort que necesitamos en medio de la aflicción. La palabra de Dios, hermanos, produce en nosotros todos estos frutos día con día.
La palabra de Dios nos exhorta, nos anima, nos da ánimos para seguir y nos recuerda que nuestra vida acá es corta, que la auténtica vida la vamos a disfrutar en el cielo con nuestros hermanos y con el Señor Jesucristo. Y que esa aspiración debe de estar constante siempre. Debe de ser una permanente en nosotros. No podemos dejar pasar pues la oportunidad cada vez que tengamos de estar en contacto con la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vea el propósito por el cual estamos aquí, hermanos. El propósito no es hacer mucho dinero. Con que tengan sustento y abrigo, dice la palabra, estén contentos. Den gracias a Dios por lo que tienen. Si alguien puede tener más, qué bien, tiene más para compartir. Pero dice que nuestro propósito acá es anunciar las virtudes. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. El Espíritu de Dios operando en nosotros a través de la palabra escrita. Hermanos, necesitamos fe para creer eso. Si no, es difícil. La palabra de Dios va a actuar en nosotros, pero necesitamos permitirle que actúe. Debemos darle lugarcito. Pero ¿cómo? Necesitamos parar un poquito nuestras actividades, hermano. Sí, estamos muy ocupados, ¿verdad? Pero paremos un poquito nuestras actividades en nuestro tiempo, dediquémosle tantito a la palabra de Dios y permitámosle a ella penetrar, llegar hasta lo más profundo de nuestro ser y démosle la oportunidad de ayudarnos a cambiar. Siempre hay algo que cambiar, siempre hay algo que mejorar. Como decíamos al principio, no lo hemos alcanzado ya, ¿verdad? En esa lucha estamos. Pero para que se nos haga más fácil, hermanos, la palabra de Dios nos ayuda, nos conforta. Démosle entonces la oportunidad. Como dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Dejemos que la lámpara nos alumbre el camino para no tropezar. Si vamos caminando, hermanos, sin la provisión adecuada, sin una lámpara adecuada, seguramente vamos a padecer algunos golpes, vamos a tropezar, vamos a caer. Para poder mantenernos firmes avanzando en este camino, necesitamos nutrirnos con esta lámpara. Gracias, hermanos, por atender el llamado. Gracias por haberse conectado. Que Dios me los bendiga, hermanos.